El señor Melville, después de terminar sus estudios clásicos, se fue al extranjero y enseñó durante algún tiempo, tanto en Poitiers en Francia como en Ginebra. Regresó a Escocia en julio de 1574, después de haber estado ausente de su país natal por cerca de 10 años. A su regreso, el erudito Beza, en una carta a la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, dijo que la mayor muestra de afecto que la Iglesia de Ginebra podía mostrar a Escocia era que ellos mismos habían sufrido para ser mimados por el señor Andrew Melville. Poco después de su regreso, la Asamblea General lo nombró director del Colegio de Glasgow, donde continuó durante algunos años. En el año 1576, siendo entonces regente el conde de Morton, y pensando en traer al señor Melville a su grupo, que se esforzaba por introducir el episcopado, le ofreció la rectoría de Govan, un beneficio de 24 chalders de grano anualmente, además de que disfrutaba como director, siempre que no insistiera en contra del establecimiento de obispos, pero el señor Melville rechazó su oferta con desprecio. Después fue trasladado a St. Andrews, donde sirvió en la misma estación que había hecho en Glasgow, y también fue ministro de esa ciudad. Aquí enseñó la clase de teología y, como ministro, continuó testificando contra los abusos que se estaban haciendo a los derechos de la Iglesia de Cristo. Cuando la Asamblea General se reunió en Edimburgo en 1582, el señor Melville arremetió contra la autoridad absoluta que estaba entrando en la Iglesia, por lo cual dijo que tenían la intención de quitar la corona de la cabeza de Cristo y arrebatarle el cetro de su mano. Y cuando la comisión de la asamblea presentó al rey y al consejo varios artículos del mismo tenor que su discurso, el conde de Arran gritó: ¿hay alguien aquí que se atreve a suscribirse a estos artículos? El señor Melville se adelantó y dijo: nosotros nos atrevemos y daremos nuestras vidas por la causa. Y luego tomó la pluma y se suscribió. No encontramos que sobrevinieron consecuencias desagradables en ese momento. Pero a principios de febrero de 1584, él fue convocado para comparecer ante el concilio secreto el 11 de ese mes, para responder por algunas de las cosas que dijo en un sermón en un día de ayuno, desde Daniel 4. En su primera aparición hizo una defensa verbal, pero siendo llamado otra vez hizo una declaración con una declinación, importando que no había dicho nada, ni en ese ni en ningún otro sermón, tendiendo a deshonrar al rey, sino que había orado regularmente por la preservación y prosperidad de su majestad, que como por los actos del parlamento y las leyes de la Iglesia, debería ser juzgado por su doctrina por la Iglesia. Por lo tanto, protestó y anheló un juicio por ellos, y particularmente en el lugar de St. Andrews, donde se alegó que el delito había sido cometido, que como había leyes especiales a favor de St. Andrews a la importación anterior, él particularmente reclamó el privilegio de ellos. Además protestó que lo que había dicho estaba justificado por la palabra de Dios, que apeló a la congregación que escuchó el sermón, que ansiaba conocer a sus acusadores, que si se determinaba que la calumnia era falsa, los informantes debían ser castigados, que el rango y el carácter del informante puedan ser considerados, etc. Después del cual dio un relato del sermón en cuestión, alegando que su significado había sido malentendido y sus palabras pervertidas. Cuando hubo cesado su defensa, el rey y el conde de Arran, que entonces era canciller, se enfurecieron enormemente contra él. El señor Melville permaneció indiferente y respondió que eran demasiado atrevidos en una iglesia cristiana constituida como para pasar por alto a los pastores y tomar sobre ellos para juzgar la doctrina y controlar a los mensajeros de un mayor que cualquier otro presente, para que vean su temeridad al tomar sobre ustedes lo que no deben ni pueden hacer. Sacando una Biblia pequeña hebrea y poniéndola delante de ellos: allí está, dijo él, mis instrucciones y mi autorización.
Vean si alguno de ustedes puede inspeccionarme que he excedido mis mandatos. El canciller, abriendo el libro, lo puso en la mano del rey y dijo: Señor, se burla de su majestad y del consejo. No, dijo el señor Melville, no lo desprecio, pero lo digo en serio. En el momento de este debate, fue frecuentemente removido y vuelto a llamar instantáneamente, para que no tuviera tiempo de consultar con sus amigos. Procedieron contra él y admitieron a sus enemigos declarados para probar la acusación, aunque toda la serie de evidencias que se llevaron a cabo demostraron poco o nada contra él. Sin embargo, resolvieron involucrarlo en problemas, porque había declinado su autoridad como jueces incompetentes de la doctrina, y por lo tanto le enviaron a la guardia en el castillo de Edimburgo durante la voluntad del rey. Al ser informado que si entraba en la guardia no sería liberado, a menos que fuera para llevarlo al andamio, que el decreto del consejo fue alterado y que Blackness fue designado para su prisión, que fue mantenido por algunos dependientes del conde de Arran, resolvió salir del país. Un funcionario del tribunal de sesión le dio un cometido de entrar en Blackness en 24 horas, y mientras tanto, algunos de los jinetes de Arran estaban asistiendo al puerto oeste para llevarlo allí. Pero cuando debería haber entrado en Blackness, ya había llegado a Berwick. Los señores Lawson y Balcanqual le dieron el buen carácter que se merecía, y oraron fervientemente por él en público en Edimburgo, lo que conmovió a la gente y enfureció enormemente a la corte. Después de que la tormenta hubo disminuido, regresó a St. Andrews en 1586, cuando el sínodo de Fife había excomulgado a Adamson, pretendido obispo de St. Andrews, debido a algunas inmoralidades. Él, Adamson, habiendo redactado el formulario de excomunión contra los señores Andrew y James Melville, y que envió a un niño con algunas de sus propias hechuras a la iglesia para leerlo, pero la gente no le prestó atención. El obispo, aunque suspendido y excomulgado, iría él mismo a predicar al púlpito, después de lo cual algunos caballeros y otros en la ciudad se reunieron en la nueva universidad para escuchar al señor Melville. Pero al ser informado el obispo que estaban reunidos a propósito para sacarlo del púlpito y colgarlo, por temor a lo cual reunió a sus amigos y se dirigió al campanario, pero ante la súplica de los magistrados y otros se retiró a casa. Esta diferencia con el obispo llevó a los Melvilles nuevamente ante el rey y el concilio, quienes, fingiendo que no había otro método para poner fin a esa disputa, ordenaron que el señor Andrew fuera confinado a Mearns Agnus, con el pretexto de que sería útil en ese país para recuperar a los papistas. Y, debido a su condición enfermiza, el señor James fue enviado de regreso a la nueva universidad, y enviando la universidad al decano de la facultad y a los maestros, con una súplica al rey a favor del señor Andrew, se le permitió regresar, pero no fue restaurado a su lugar y oficio hasta el mes del siguiente agosto. El siguiente invierno se dedicó a dar a los estudiantes de teología bajo su cuidado un conocimiento profundo de la disciplina y el gobierno de la Iglesia, al que asistió con considerable éxito. Los engaños argumentos del episcopado desaparecieron, y la parte seria tanto de la ciudad y la universidad se dirigieron a la universidad para escucharlo a él, y al señor Robert Bruce, quien comenzó a predicar en esta época. Después de esto fue elegido moderador de algunas asambleas posteriores de la Iglesia, en las que se realizaron varios actos en favor de la religión como se mantenía en ese periodo. Cuando el rey trajo a casa a su reina de Dinamarca en el año 1590, el señor Melville hizo un excelente discurso sobre la ocasión en latín que agradó mucho al rey, que declaró públicamente que en él le había honrado a él y a su país, y que él nunca debe ser olvidado. Sin embargo, tal fue la inestabilidad de este príncipe, que poco después de esto, debido a que el señor Melville se opuso a sus medidas arbitrarias, al tomar una autoridad absoluta sobre la Iglesia, concibió un odio diario contra él para siempre, como aparecerá en la secuela.
Cuando el señor Melville fue, con algunos otros ministros, a la convención de fincas en Falkland en 1596, donde tenía la intención de traer a casa a los señores excomulgados que estaban entonces en el exilio, y aunque tenía una comisión de la última asamblea para vigilar contra todo peligro inminente que pudiera amenazar a la iglesia, sin embargo, siempre que aparecía en la cabeza de los ministros, el rey le preguntó: ¿quién le envió allí? A lo que respondió resueltamente: Señor, tengo un llamado para venir aquí de Cristo y su iglesia, quienes tienen una preocupación especial en lo que ustedes están haciendo aquí y en directa oposición a quien todos ustedes están reunidos aquí. Pero es seguro que ningún consejo que se tome en su contra prosperará, y le encargo, Señor, en su nombre, que ni usted ni su patrimonio aquí reunidos no favorezcan a los enemigos de Dios a quienes él odia. Después de haber dicho esto, volviéndose hacia el resto de los miembros, les dijo que estaban reunidos con un plan traicionero contra Cristo, su iglesia y su país natal. En medio de este discurso, el rey le ordenó que se retirara. La comisión de la Asamblea General ahora estaba reunida y, entendiendo cómo iban las cosas en la convención, enviaron a algunos de sus miembros, entre los cuales el señor Melville era uno, para protestar con el rey. Cuando llegaron, los recibió en su armario. El señor James Melville, siendo el primero en la comisión, le dijo al rey su misión, por lo que pareció enojado, y los acusó de sedición. El señor James, que era un hombre de fría pasión y de comportamiento refinado, empezó a responder al rey con gran reverencia y respeto, pero el señor Andrew, interrumpiendo, le dijo: «Este no es un momento para halagar, sino para hablar claramente, porque nuestra comisión es del Dios viviente, a quien el rey está sujeto». Y luego, acercándose al rey, dijo: «Señor, siempre reverenciaremos humildemente su majestad en público, pero si tenemos la oportunidad de estar con su majestad en privado, debemos cumplir con nuestro deber, o de lo contrario ser enemigos de Cristo. Y ahora, Señor, debo decirte que hay dos reinos: el reino de Cristo, que es la iglesia, cuyo súbdito es el rey Santiago VI, y de cuyo reino él no es cabeza, ni señor, sino un miembro, y ellos, a quien Cristo llamó y mandó para velar por su iglesia y gobernar su reino espiritual, tienen suficiente autoridad y poder de él para hacerlo, que ningún rey o príncipe cristiano debería controlar o desempeñar, sino ayudar y apoyar. De lo contrario, no son súbditos fieles de Cristo. Y, Señor, cuando estabas envuelto en pañales, Cristo reinaba libremente en esta tierra. A pesar de todos sus enemigos, sus oficiales y ministros fueron convocados para gobernar su iglesia, que siempre fue por su bienestar. Desafiará ahora a los siervos de Cristo, sus mejores y más fieles súbditos, por reunirse juntos y por el cuidado que tienen de su deber para con Cristo y usted. La sabiduría de vuestro consejo es que se os sirva con toda clase de hombres, que pueda venir a su propósito, y debido a que los ministros y protestantes de Escocia son fuertes, se debilitan y caen en desgracia al levantar un partido en contra de ellos. Pero, Señor, esta no es la sabiduría de Dios, y su maldición debe iluminarse sobre ella, mientras que, al adherirse a Dios, sus siervos serán sus verdaderos amigos y Él obligará a los demás a servirle. No es difícil conjeturar cómo el rey disfrutó de este discurso. Sin embargo, mantuvo la paciencia y les prometió cosas justas por el momento. Pero era la palabra de aquel cuyo máximo estándar era qui nesit dissimulare nesit negnare. El que no sabe disimular, no sabe reinar. En este sentimiento, el más indigno de los hombres se glorió y lo convirtió en su regla constante de conducta, porque en la asamblea de Dundee en 1598, estando el señor Melville allí, lo despidió de la asamblea y no permitiría que los asuntos siguieran adelante hasta que fuera destituido. Hay otros ejemplos de la magnanimidad de este testigo fiel de Cristo que son dignos de mención. En el año 1606, cuando él y 7 de sus hermanos,
quienes más se oponían al avance de la prelacía en Escocia fueron llamados a Inglaterra con el pretexto de que el rey les concedía una audiencia con respecto a la religión, sino más bien era para mantenerse fuera del camino, como se demostró después, hasta que el episcopado se establezca mejor en este reino. Poco después de su llegada, fueron examinados por el rey y el consejo en Hampton Court el 20 de septiembre en relación con la legalidad de la última asamblea en Aberdeen. El rey, en particular, le preguntó al señor Melville si unos pocos clérigos, reunidos sin moderador o secretario, podría ser una asamblea. Él respondió que no había un número limitado por ley, que la escasez de número no podría ser un argumento contra la legalidad de la corte, especialmente cuando la promesa en la palabra de Dios fue dada a 2 o 3 convocados en el nombre de Cristo, que la reunión era ordinaria establecida por las leyes de su majestad. Los demás ministros se entregaron al mismo propósito, después del cual el señor Melville, con su habitual libertad de expresión, apoyó la conducta de sus hermanos en Aberdeen. Contó los agravios cometidos a ellos en Linlithgow, de los que él mismo fue testigo, culpó al abogado del rey, el señor Thomas Hamilton, que estaba entonces presente, por favorecer al papado y maltratar a los ministros, de modo que el acusador de los hermanos no podría haber hecho más contra los santos de Dios de lo que había sido hecho. Los prelatistas fueron animados, aunque algunos de ellos promovían el interés del papado con todas sus fuerzas, y los fieles siervos de Cristo fueron encerrados en la prisión, y dirigiéndose al abogado, personalmente agregó: «Aún así crees que todo esto no es suficiente, pero continúe persiguiendo a los hermanos con el mismo espíritu que lo hiciste en Escocia». Después de una conversación entre el rey y el arzobispo de Canterbury, fueron despedidos con el aplauso de muchos de los presentes por su audaz y firme defensa de la causa de Dios y de la verdad, pues habían sido muy mal representados ante los ingleses. Apenas se habían retirado de la presencia del rey hasta que recibieron la orden de no regresar a Escocia, ni acercarse a la corte del rey, de la reina o de los príncipes, sin su permiso especial y siendo llamados. Unos días después, fueron llamados nuevamente a la corte y examinados ante un número selecto de la nobleza escocesa, donde, después de la examinación del señor James Melville, siendo llamado el señor Andrew, les dijo claramente que no sabían lo que estaban haciendo, que se habían degenerado de la antigua nobleza de Escocia, que solían arriesgar sus vidas y tierras por la libertad de su país y el evangelio que ellos estaban traicionando y volcando. Pero pasando la noche, fueron despedidos. Otro ejemplo de su resolución es que cuando fue llamado ante el concilio por haber hecho un epigrama en latín, al ver al rey y a la reina hacer una ofrenda en el altar, donde había 2 libros, 2 vasijas y 2 candeleros con 2 velas sin encender, siendo un día celebrado en honor de San Miguel, cuando apareció, confesó los versículos y dijo: «Estaba muy conmovido de indignación por tal vanidad y superstición en la iglesia cristiana, bajo un rey cristiano, nacido y criado bajo la luz pura del Evangelio, y especialmente ante los idólatras para confirmarlos en la idolatría y entristecer los oídos de los verdaderos profesantes». El obispo de Canterbury comenzó a hablar, pero el señor Melville lo acusó de violar el día del Señor, de encarcelar, silenciar y derribar a los ministros fieles, y con la defensa de la jerarquía anticristiana y las ceremonias papistas, y sacudiendo la blanca manga de su roquete, los llamó harapos romanistas. Y él, el obispo de Canterbury, le dijo que era un enemigo declarado de todas las iglesias reformadas de Europa, y por lo tanto, él, el señor Melville, se declararía enemigo suyo en todos esos procedimientos, hasta la efusión de la última gota de su sangre. Y dijo que él, Melville, se entristeció en el corazón al ver que un hombre así tenía el oído del rey y se sentaba tan alto en ese honorable consejo. También acusó al obispo Barlow de haber dicho, después de la conferencia de Hampton Court, que el rey había dicho que él estaba en la iglesia de Escocia, pero no de ella.
y se asombraba de que se le permitiera quedar impune por hacer al rey de ninguna religión. Refutó su sermón que había sido predicado antes y finalmente fue removido y se le dio la orden al doctor Oberwald, decano de St. Paul's, para que lo recibiera a Melville en su casa, donde permanecería con mandatos judiciales de no permitir que nadie tuviera acceso a él hasta que se manifestara el placer de su majestad. El siguiente año fue enviado de la casa del decano a la del obispo de Winchester, donde, no siendo tan estrictamente vigilado, a veces tenía compañía con sus hermanos, pero finalmente fue enviado a la Torre de Londres, donde permaneció por el espacio de 4 años. Mientras estaba en la torre, un caballero que conocía tuvo acceso a él y lo encontró muy pensativo y melancólico con respecto a las deserciones prevalecientes entre muchos de los ministros de Escocia. Y, habiendo recibido recientemente un informe de sus procedimientos en la Asamblea General celebrada en Glasgow en 1610, donde el conde de Dunbar participó activamente en la corrupción de muchos con dinero, el caballero, deseando saber qué palabra tenía que enviar a su país natal, no obtuvo respuesta al principio, pero tras una segunda pregunta dijo: «No tengo ninguna palabra que enviar, pero estoy muy apenado de que el glorioso gobierno de la Iglesia de Escocia deba ser tan desfigurada y una tiránica papista instaurada, y tú, Manderstone, porque de esa familia había surgido Dunbar, no tenías otra cosa que hacer sino llevar tales encargos a Escocia, por el cual la pobre Iglesia es destruida. El Señor se vengará de ti, nunca tendrás la gracia de poner tu pie en ese reino otra vez». Estas últimas palabras impresionaron al caballero hasta tal punto que deseaba que algunos de los que asistían a la corte obtuvieran algún negocio que fuera arreglada a través del interés de Dunbar, acelerado sin demora, persuadido de que la palabra de ese siervo de Cristo no debía caer al suelo, que fue el caso, porque el conde murió poco tiempo después en Whitehall, mientras construía una elegante casa en Berwick, y hacía grandes preparativos para el matrimonio de su hija con el señor Walden. En 1611, tras 4 años de encierro, el señor Melville fue puesto en libertad por el interés del duque de Boulogne, con la condición de que lo acompañara a la Universidad de Sedan, donde continuó disfrutando de ese reposo tranquilo que se le negó en su propio país, pero manteniendo su habitual constancia y fidelidad en el servicio de Cristo que había realizado durante toda su vida. El lector observará fácilmente que en todas sus acciones apareció un alto grado de fortaleza y audacia. En lo que se refiere al honor de su señor y maestro, el miedo al hombre no formaba parte de su carácter. Él es llamado por Spottiswoode el agente principal o el padre de los presbiterianos en Escocia. De hecho, hizo valer los derechos del presbiterio hasta el máximo de su poder contra el episcopado diocesano. Poseía gran presencia de ánimo y era superior a todas las artes de la adulación que a veces fueron probados con él. Una vez se le culpó de ser demasiado ardiente en su temperamento, y él respondió: «Si ves que mi fuego va hacia abajo, pon el pie sobre él, pero si sube, déjalo ir a su propio lugar». Murió en Sedan, en Francia, unos años después.